Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, tenemos con nosotros a doña Beatriz Paredes Camuñas, presidente de la Asociación Unidos por la Historia, y tenemos a don Carlos Espinosa de los Monteros, que fue presidente de Iberia, vicepresidente del INI, presidente del Círculo de Empresarios, presidente de Mercedes-Benz España, vicepresidente no ejecutivo de Inditex y alto comisionado del Gobierno para la marca España desde 2012 a 2018. Buenos días, doña Beatriz. Buenos días, don Carlos. Y bueno, los tenemos en calidad de antagonistas, la homenajeadora y el homenajeado, porque Unidos por la Historia ha decidido homenajear a don Carlos Espinosa de los Monteros por su trayectoria, y el homenaje se celebrará hoy a las 8 en el Real Club de Golf de La Moraleja de Madrid. Doña Beatriz, por ir por partes, ¿qué es Unidos por la Historia? Pues Unidos por la Historia es una asociación, en este momento transformándose en fundación, que nació hace 4 años, después justo del primero de los confinamientos, cuando nos encerraron a cal y canto, y eso, la parte positiva fue que nos permitió parar de trabajar enormemente y poder reflexionar y darnos cuenta de cómo había cambiado el mundo y de cómo había cambiado nuestro país. Y llegamos a la conclusión de que era una responsabilidad moral, o así lo sentimos nosotros, reivindicar nuestra historia, nuestra identidad, y que somos un grandísimo país. Sí, señor. Y nos pusimos en marcha. Han decidido ustedes premiar a don Carlos Espinosa de los Monteros. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Pues básicamente hemos decidido hacerle un homenaje porque se lo merece, que es una cosa que a veces se nos olvida. Nosotros hemos hecho ya 3 homenajes, ya tenemos cierta práctica en el mundo del homenaje. El primero se lo hicimos a Stanley Payne, bueno, porque es un grandísimo historiador, extraordinario, amante de España. Sí, y además pensábamos, como nosotros no tenemos que ver con la historia, solamente queremos a nuestro país y nos gusta la historia, pero casi todos somos del sector financiero, no todos, pero muchos, pensamos que había que acudir a las fuentes y estudiar y reivindicar las cosas con rigor. Teníamos contacto a través de uno de los socios de nuestra entonces asociación, de María Santos, tenía mucha relación con Stanley Payne, y pensamos, oye, se merece un homenaje. Después pensamos, está bien, es muy importante estudiar la historia y reivindicarla con rigor, pero hay que saber contarla. Y le hicimos un homenaje a José Luis López Linares, porque había hecho la película La España, primera globalización, que es un peliculón para el que no lo haya visto. Y pensamos que había que tener impacto, capacidad de divulgar. Y esta vez lo que sentimos es que estamos huérfanos de referentes en la sociedad civil, que hay muy poca gente que tenga coraje, valentía, resolución, y Carlos destacaba, o por lo menos nosotros pensamos que es de las poquísimas personas que, efectivamente, tú lo has dicho, tiene un pedazo de trayectoria profesional espectacular, pero es que no se lo hacemos por eso. Lo hacemos porque en un momento dado dejó de continuar con una trayectoria que no vamos a tener ninguno, para ponerse al frente de la marca España en un momento que ya se nos ha olvidado. Pero llevábamos 4 o 5 años de una crisis muy mal resuelta, primero financiera, después económica, después política, después soberana, con el cuestionamiento de nuestra permanencia en la zona euro, y Carlos se puso al frente de manera desinteresada, que para el que no lo entienda es sin cobrar un duro, y se pasó 6 años reivindicando nuestro país, haciendo todo tipo de labores, de misiones comerciales, de viajes, y creo que se merece un premio. Don Carlos, usted lo ha sido todo en esta vida. Usted ha sido un empresario de éxito, usted ha sido un referente dentro del mundo económico, usted ha tenido la oportunidad de conocer sectores pues muy distintos, y ha tenido la oportunidad de palpar cómo, pues en contra de lo que se suele pensar,
Hombre, en el mundo empresarial, en el mundo económico, incluso yo diría que en el mundo científico, España, pues hombre, tiene muchísimo de lo que presumir, y España es un país que ha demostrado en multitud de sectores una capacidad de eficiencia y de innovación brutal. Usted, pues digamos que ha sido parte del hacer historia de los últimos decenios en España. ¿Y cómo se ven las cosas desde la altura, mirando hacia atrás? ¿Qué sensaciones tiene usted viendo? Lo veo con un poco de pena ahora, porque creo que íbamos en un camino muy bueno en la década de los 70, en la década de los 80, tanto interiormente como en nuestra proyección exterior, y a partir del 2008, 2010, pues se ha perdido ilusión, se ha perdido fuerza, han entrado otras ideas, no se piensa tanto en España, en el interior de nuestro país, y entonces me da un poco pena ver que estamos dando pasos para atrás, y por eso pues asociaciones como Unidos por la Historia pues vienen a llenar huecos que se han ido quedando vacíos por un tema ideológico, ¿no? Cuando uno repasa un poco en profundidad, yo he de decir que hasta los 30 años no descubrí verdaderamente lo que era España. Tuve que ir a Estados Unidos y hacer un viaje a la ciudad más antigua de los Estados Unidos, que es San Agustín, para ver realmente lo que era España. De ahí me fui a México y me hice un viaje pues a Acapulco, a Guerrero, a la zona de la Independencia, Dolores Hidalgo, San Miguel, hasta Cancún, leer ahí que está inscrito pues lo que Cortés les dijo a los suyos antes de ir a conquistar Tenochtitlán. Pues te vas dando cuenta de lo que es España. Luego recorrer los Andes o bajar a la Patagonia, te das cuenta que la aventura española no tiene comparación con ninguna otra, únicamente salvando los tiempos con el Imperio Romano. Somos las dos civilizaciones que hemos marcado, que hemos enseñado, que hemos hecho carreteras, que hemos hecho infraestructura, arte, idioma, derecho. Imperios integradores, no depredadores. Absolutamente. Y entonces, pues todo eso hoy no se valora. No se valora en la escuela, no se valora en la universidad. Hace ya muchos años, eso no es solo culpa de este gobierno. Es decir, yo salí del colegio sin saber quién era Núñez de Balboa. Y ahora preguntas y te dicen que es una calle o una estación de metro. Nadie dice que es el que descubrió el Pacífico, ¿no? Y como eso, pues muchas cosas. Los españoles además somos muy ingratos con nuestros héroes. La calle del Cid, por ejemplo, pues yo creo que es la calle más pequeña que hay en Madrid, que va, casi nadie sabe dónde está, pero va de la calle Villanueva a Recoletos, una manzana se le concede al Cid. Y lo mismo digo de García Lorca o digo de Pizarro. Pase usted revista y piense dónde están las avenidas que honran a esas personas, de la milicia, de la iglesia, de la literatura o de la pintura. Salvo Goya y Velázquez, pues los demás están olvidados. En cambio hay una espectacular avenida que se llama Pablo Iglesias. O una espectacular estación de tren que se llama Almudena Grandes, que era cualquier cosa menos grande. Sí. ¿Cómo se toma a alguien como usted, pues que lo ha sido todo, un homenaje de estas características? Pues con una mezcla de rubor que producen... Sabía que iba usted a decir eso, porque las personas grandes, permítame el elogio, tienden a recibir los homenajes con un poquito de vergüencita. Bueno, sí? Pues con una mezcla de rubor, como digo, y también un pequeño espacio a la vanidad. A los hombres que somos vanidosos todos, pues también nos gusta que nos doren la píldora o nos digan algo agradable. En eso me acuerdo del discurso que hizo Unamuno cuando le entregaron la Gran Cruz de Isabel la Católica, le entregó a Alfonso XIII, y entonces se despachó con un discurso diciendo las muchísimas cosas que había hecho y por tanto las razones para merecer el premio. Y cuando terminó el discurso y ya fueron a tomar un vino español,
Alfonso XIII le dijo: me ha sorprendido, don Miguel, su respuesta, porque cuando yo entrego un premio, normalmente la gente dice no lo merezco, lo agradezco mucho, pero no lo merecía. Y dice: los dos tenemos razón. Es que es verdad, no lo merecían. Eso lo merecían y yo lo merecía, ¿no? Bueno, pues sin llegar a eso, la verdad es que siempre a nadie le agrada un dulce. Y que me den un homenaje, pues será hoy a las 8 de la tarde en el Real Club de Golf de La Moraleja de Madrid. ¿Es entrada libre o no? Es entrada no libre y además don Carlos lo ha petado. O sea, que cualquier oyente que lo oiga, por favor, van a tener ustedes un problema. No lo vea, que no venga. Van a tener ustedes un problema el año que viene, ¿no? Porque premiaron a don José Luis López Linares por su documental España, la primera globalización. Sí. Y luego va y saca Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, que es todavía mejor que el primero. En medio, la verdad es que lo que hemos tenido, además de problemas, es muchísima suerte, porque le hemos convencido, es el vicepresidente de Unidos por la Historia, de la Fundación, que estamos ahora mismo transformándonos. Nos vamos este viernes, tenemos la suerte de irnos a México, porque vamos a hacer unas jornadas. Hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Carlos Slim y vamos a hacerlas conjuntamente, y la verdad es que no podemos llegar en mejor momento. No, confiesen, ¿cuánto han pagado ustedes a la presidenta de México para que haga con sus absurdas declaraciones tal propaganda para el estreno de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza? Pues eso pienso yo, porque es que es una suerte enorme, sobre todo porque además así se puede ver que efectivamente no somos un grupo de chiflados o de nostálgicos, ¿no? Que lo que decimos es verdad, que es que realmente estamos siendo atacados por una serie de gente, bueno, pues no sé si adoctrinada, ignorante, como somos, como nuestro nombre es Unidos por la Historia, queremos hablar de lo que nos une y no queremos poner verde a nadie, pero realmente son unas declaraciones muy desafortunadas. Nos viene muy bien. Sí, un desplante diplomático con un insulto al rey de España, sí, que no se merecen ni el rey ni España. Bueno, y que además no tiene ningún tipo de base histórica, o sea, es una cosa, y además en concreto, no solamente pedirle a alguien que ha nacido en 1968 que pida perdón es una estupidez, pero además es que creo que su padre es lituano y su madre es búlgara, o sea que se arroga unas molestias que por todo lo que sabemos todos no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando realmente el rey es el mejor embajador y el mejor representante de la hispanidad, y lleva desde los, Carlos lo sabrá mejor, desde los 14 o 15 años yendo incesantemente a cada una de las tomas de posesión, que habrá ido, pues me imagino que a 150 o a no sé a cuántas, ¿no? Más de 100, desde luego. Lo que está haciendo bien la Fundación es, al abrir el espectro de personas interesadas por la historia, es dar entrada a muchos historiadores del otro lado del Atlántico. Algunos de ellos extraordinarios, por ejemplo Zunzunegui, ¿no? Zunzunegui, que les voy a contar. Marcelo Bullo, que están dando una visión de lo que fue aquello absolutamente contraria a la que utilizan los demagogos locales, de los cuales el presidente actual y la presidenta futura pues son dos claros exponentes, que van incluso contra lo que dicen en el propio ministerio. En la plaza de Tlatelolco hay una inscripción en piedra que dice: no fue victoria ni derrota, fue el doloroso alumbramiento del México mestizo. Así es. Que es una frase pues, que resume un poco lo que fue aquello. Pues don Carlos, muchísimas felicidades por el homenaje que va a recibir usted. Felicidades también por su trayectoria y gracias por su contribución a que España sea un poquito más grande. Y muchísimas gracias a doña Beatriz Paredes y a toda la asociación Unidos por la Historia por la excelente labor que hacen, y bueno, por el merecido premio que le otorgan a don Carlos. Ruborizado doy las gracias por los comentarios. Bueno,